está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para volver toda cura de maldad, para sanar, para curar. Bien, la predicación de hoy se llama La necesidad de tu presencia. Amén. La necesidad de tu presencia. Y yo creo que aquí todos los que somos seres humanos siempre tenemos necesidad de Dios, de algo, de alguien. Y la necesidad es algo que Dios puso en el corazón de la humanidad para que pues usted y yo no nos apartemos de Dios. ¿Qué es la necesidad? No, la necesidad es un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Vamos, si lo podemos entender más así, la necesidad es aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Entonces, todos aquí tenemos alguna necesidad moral, física, espiritual, pero gracias a Dios por esa necesidad tan grande que hoy Dios pone en nuestro corazón, porque solamente así podemos entender su obra sobrenatural. Así que la necesidad que hoy tú y yo tenemos es buscar más de su presencia. Y quiero que usted me acompañe, por favor. Vaya usted, abra sus Biblias ahí. Vamos al libro de Éxodo. Sí. Éxodo 30. Ya quizá hemos visto Éxodo 30. ¿Les dije Éxodo 30? No, Éxodo 33. Bien, vamos a leer ahí juntos. Dice lo siguiente: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviaré conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, te has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia, y mira esta gente, este pueblo tuyo. En el 14 dice: y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dice el 16: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré, dice la palabra, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre ni vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro.
La necesidad más grande de hoy en día el hombre es que la presencia de Jehová vaya con nosotros. Porque sabemos que todo lo que hagamos siempre va a ser respaldado por Dios. Lógicamente, lo único que Dios nunca va a respaldar es el pecado y la rebeldía. Pero hoy en día, iglesia, tú y yo tenemos que atender al llamado de Dios. ¿Qué es lo que no me hace necesitarlo? Muchas veces los afanes de esta vida. El afanarnos, la necesidad que hoy tú y yo tenemos de parte de Dios es buscarlo. Pero Dios crea necesidad en sus hijos a través de una falta, ya sea de alimento, a través de la enfermedad. Y escúcheme bien, Dios no da la enfermedad, Dios la permite para que tú y yo lo busquemos. Y algo que tú y yo tenemos que entender en esta hora es que tú puedes tener todo el éxito del mundo, pero si la presencia de Dios no va contigo, nada de lo que hagas en un futuro va a tener respaldo. Dice la palabra de Dios que estaba Moisés en una situación donde el pueblo pues se sentía consumido, se sentía afligido, y lo que siempre normalmente hace aquel que no es agradecido, que no ve la necesidad de Dios, es quejarse. Así que quiero que vaya en esta hora conmigo al libro de Números, por favor. Vaya conmigo ahí al libro de Números. Números 14. Catorce 20. ¿Sí? Ok, dice ahí, entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado. ¿Cuántas veces, iglesia? 10 veces. Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá ¿en dónde? En posesión. Cuando tú le crees a Dios, tú estás seguro de las bendiciones de Dios. Ahora escúcheme bien, usted puede ver milagros. Yo creo que aquí todos en algún momento hemos visto muchos milagros. Esta semana cerraron ahí la Glorieta Vaqueritos, cerraron Muyuguarda, había un caos desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche. Y yo recuerdo que mi esposa le comenté, le dije: mira, quiero que te vengas 2 horas antes porque vamos a llevar a mi hijo a clases. Y yo voy a dejar el carro ahí en casa de mi mamá, voy a caminar, voy por ustedes, porque ya empezó a haber golpes, la gente se estaba peleando, habían encapuchados, había gente pues ahí reclamando que abrieran la calle. Y en ese momento que yo pasé, se sentía un espíritu de opresión, un espíritu de disensión, y yo no sabía si caminar. Estábamos viendo cómo incluso había personas que estaban tomando cosas de algunos puestos porque no había ley, no estaban los policías ahí. No sabíamos si habían cerrado por parte de la delegación, si la gente estaba reclamando algo. Y en ese momento, cuando yo decido atravesar, veo una hermana, 2 hermanas, más bien, no pensé que era una hermana, veo 2 encapuchadas que me saludan y me hacen así, ¿no? Y yo entre mí dije: ya la regué, ya me pasé el límite, no sé si estoy haciendo algo correcto, estoy caminando, y me hicieron así. Entonces yo le dije: Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor no voy. Me acordé de esa parte que leímos ahorita, así que decidí ir, me acerqué y solamente la encapuchada bajó lo que la cubría y me dijo: pastor, Dios le bendiga. Y le dije: hermana, Dios le bendiga, ¿qué hace usted aquí? Pues pastor, no nos quieren pagar, la alcaldesa nos ha traído a vuelta y vuelta, y bueno, tenemos que tomar este tipo de situaciones, pero
pero me da mucho gusto verlo, no sé si me puede echar su bendición. No, y yo ahí, no, hermano, yo creo que a pesar de esa situación que estaban viviendo, porque había mucho pleito, yo la bendije, y en esa bendición me presumió que ya se había convertido en abuela. Y en ese momento que llegó mi esposa, le dije: mira, ven, quiero que conozcas, ¿te acuerdas de la hermana? Ah, sí, la hermana, ya platicamos. Y empezó a haber un ambiente de paz, un ambiente donde consciente o inconscientemente la hermana empezó a abrir la valla y empezaron a pasar algunos carros, ¿no? Y le di gracias a Dios porque pues el Señor siempre trae paz a nuestros corazones. Y pues bueno, ya en la noche empezaba la situación ahí donde ya no había paso. Así que yo traté de buscar a la hermana para pedirle apoyo, ¿sí? Y que nos dejara pasar. Y recordé ese versículo que decía: si tu presencia conmigo no va, Señor, yo no quiero a ningún lado. Y el Señor me decía: tú necesitaste de mí para acercarte a esta persona, no sabías que era una hermana, y ahora estás buscando a la hermana para que ella te pase. ¿Dónde estás confiando en mí? Mire qué tan fácil se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, que el buscar primeramente a Dios para acercarme a esas personas que yo no conocía, es que Dios me abrió puerta. Y cuando Dios me abrió puerta, en la noche se me olvidó de su presencia, y ahora yo estaba buscando a la hermana para que nos diera paso y poder atravesar prolongación División del Norte. Y resulta que, ¿qué creen? No encontré a la hermana. Ahí fue donde yo me acordé de esta palabra, donde decía la palabra que en el desierto me han tentado 10 veces. Y dice la palabra: y vieron mi gloria y mis señales. Hemos visto cómo Dios nos ha sanado, nos ha restaurado, ¿sí? Matrimonios que han sido a lo mejor afectados, Dios nuevamente los vuelve a restaurar. Y muchas veces decimos: pero no cambia, pero tú tampoco cambias, pero la misericordia de Dios está vigente. Así que nosotros decidimos confiar en el Señor. Y hermanos, la verdad es que el carro que traemos es una llanta muy pequeña, y atravesamos literal la banqueta. Fue cuando sentimos como Dios abrió el mar, abrió literal el camino, y atravesamos la banqueta donde habían camiones, donde había gente, y la gente lo único que hizo fue hacerse a un lado y dejarnos pasar. Y la verdad, amados hermanos, de ahí me acordé cómo la gloria de Dios y cómo Dios nos ha dado favor. Pero el Señor dice la palabra ahí: y me han tentado en el desierto 10 veces. ¿Qué representa el desierto? Las pruebas. Hoy tú tienes luchas en tu casa, hoy tú tienes situaciones donde las cosas quizás están bien, pero hay cosas que no han cambiado, hay cosas que siguen igual. Y ese desierto en el cual tú te encuentras, en ese desierto vas a encontrar al Espíritu Santo, vas a encontrar a Cristo que te está alentando con su palabra, pero también vas a encontrar al enemigo. Y Mateo 4:4 dice la palabra que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando Satanás te tienta, no te va a tentar por lo que tú no conoces de Dios, sino por lo que conoces y muchas veces no ves que aplica en tu alrededor. Satanás le dice: con que Dios se ha dicho, mira que dice su palabra, aviéntate, porque en Salmo 91 dice que Él mandará un vallado de ángeles. Y y Jesucristo le dice: no, también el Señor ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente Satanás le dice: mira, tienes hambre, veo una necesidad. Hay una necesidad de que en 40 días no has tomado agua ni has comido pan. Tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no dices que las piedras se conviertan en pan? Y Jesús le cita la palabra donde dice: no solamente de pan vivirá el hombre. Así que Satanás en el desierto siempre te va a tentar sobre algo que tú ya conoces, sobre algo que tú ya sabes. Y entonces dice la palabra que empezó Cristo a levantarse, a resistir, lo vimos nosotros el domingo, resistir al diablo, y entonces huirá de vosotros. Así que, mis amados hermanos, en esta parte dice la palabra: a mi siervo Caleb, en el 24, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró su descendencia
y la tendrá en posesión. Digan conmigo, hoy yo decido ir delante de Dios. Hay veces que decimos, Señor, tú vas delante de mí abriendo camino, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estaba Moisés enfrente del mar, Dios le dice, ya no ores. Y todos sabemos que la oración es la comunión y la relación que tenemos con Dios. Pero hay veces que la gente se agarra de la oración para no dar el paso de fe. Incluso Juan el Bautista, el que anunciaba el camino del Señor, en algún momento, siendo un hombre de Dios, llegó a dudar de la deidad de Cristo. Así que hoy en día usted tenemos que aprender que los verdaderos hijos de Dios vamos delante y Dios va abriéndonos camino, pero sin ver, por fe. Dice la palabra, por cuanto Caleb hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, por eso lo voy a meter a la tierra. Otro espíritu. ¿Cuál es el espíritu que hoy en día usted tiene? Un espíritu donde a lo mejor ha dudado, un espíritu de incredulidad, un espíritu a lo mejor de rechazo, un espíritu donde no se ha sentido cómodo. Mire, hoy en día los jóvenes están, la verdad es que a mí me preocupa mucho la juventud de hoy, porque platicando con varios jóvenes, hoy en día el joven no tiene un propósito. Hoy en día el joven estudia, termina una carrera, hoy en día el joven a lo mejor ya tiene un trabajo, pero no han encontrado un propósito. El joven de hoy en día no ha buscado la necesidad y la presencia de Dios. Y hasta que tú realmente sales como el hijo pródigo, empiezas a darte cuenta que en medio de las situaciones y circunstancias te das cuenta de dónde saliste y hacia dónde vas. Así que yo quiero en esta hora que analicemos un poquito la necesidad del hombre. Vaya conmigo nuevamente ahí a Números. Vaya por favor al libro de Números. Perdóneme, me equivoqué, es Éxodo 4, perdón. Éxodo 4. ¿Está ahí conmigo? Éxodo 4:10. Aun cuando hemos visto que Dios toma el control, siempre hay queja. Éxodo 4:10 dice ahí: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice el 11: Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? Pregunta: ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debe de enviar. Entonces Jehová se enojó, digan conmigo, se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? He aquí que él saldrá, ¿a qué? A recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo enseñaré lo que hayáis de decir. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés. Pero todos en algún momento, por una necesidad quizá paternal, por una necesidad espiritual, vemos a los demás como gente más grande. Moisés no veía a Aarón como su hermano.
Moisés vería a Aarón como, escúcheme bien, como el primer sumo sacerdote del Dios de Israel. En la Biblia registra que Aarón fue el primer sumo sacerdote. ¿Y qué representaba Aarón? Aquel que podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santo. Muchas veces Moisés se sintió afligido porque él sabía que el pasado lo arrastraba. Él sabía que él había matado a un egipcio por un arranque emocional. Muchas veces sabemos que hay cosas en nuestras vidas que no nos permiten estar en su presencia, que no nos permiten tener comodidad en su presencia. Y la necesidad que hoy tenemos de Dios es una necesidad tan grande que sí venimos a la casa de Dios, pero mire, yo no voy a ventilar a nadie hoy. Pero usted puede voltear y darse cuenta quién trae Biblia y quién no trae Biblia. A lo mejor hay quien hasta la tiene ahí nada más guardada. Quienes están a lo mejor buscando un versículo por medio del celular. Mire, hermano, cuando nosotros tenemos necesidad de Dios, no tenemos que buscar los versículos o la Biblia en la aplicación del celular. La Biblia es la palabra de Dios. Bástate de mi gracia, porque mi verdadero poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe por qué muchas veces no soltamos el celular? Porque tenemos a papá Google, que tenemos la Biblia y tenemos las respuestas. Pero la palabra de Dios es confiable. Cuando tú tienes la palabra de Dios nada más en tus manos, al único que le estás pidiendo guianza es al Maestro de Maestros, al Espíritu Santo. Gloria a Dios que usted puede a lo mejor cotejar con otra palabra, a lo mejor aquí en su tableta o en su celular tomar algún apunte, tomar alguna fecha. Pero usted no depende de la información que hay en internet, porque incluso la información en internet es manipulable. Pero la palabra de Dios es 100% confiable. Y ahí es donde usted tiene que entender que hay veces que tenemos esa espinita que no nos permite entrar a la presencia de Dios confiables. Cuando Moisés vio a Aarón, lo vio como el sumo sacerdote, no lo vio como el hermano. Yo no sé, muchas veces a las familias que usted dice, es que va a venir mi hermano en Navidad. Y mi hermano, una cosa es que tú recibas a tu hermano y otra cosa es que quieras recibir a un Dios. Es que mi hermano cuando yo no tenía me prestó. Es que mi hermano cuando yo estaba en la enfermedad me ayudó. Gloria a Dios. Pero aún así su hermano es un instrumento de parte de Dios. Toda la gloria es para el Rey. Aarón era el comunicador efectivo porque fue la boca de Moisés, pero escúcheme bien, pero no fue la voluntad de Dios. Hoy usted tiene muchas necesidades que han sido cubiertas, pero hay necesidades que Dios nunca cubrió, mas aún así usted las buscó fuera del orden de Dios. Mire, dice la palabra de Dios que lo primero que responde Moisés a Dios, dice: ¡ay, Señor! Desde que tuve problemas con el egipcio, desde que me persiguieron, desde que el faraón, porque dice la palabra que el faraón buscaba a Moisés para matarlo, como que su habla empezó como como porqui, a hacerse tartamudo. Le dice la palabra: Señor, es que ahora tú no entiendes que me vas a usar a mí cuando mi hermano es mucho mejor que yo. Yo soy una ex asesino. Mi hermano hoy es el primer sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y dice la palabra que nunca, le dijo: nunca he sido un hombre fácil para hablar, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Señor, ni antes de que te conociera he sido muy inteligente, ni aún contigo soy inteligente. Y esa es una de las cosas que como papá te frustra. Nosotros como padres estamos para apoyar a nuestros hijos, pero tú también como papá conoces las habilidades de tus hijos. Si tus hijos sabes que no son buenos para la escuela, no les vas a exigir un 10 como a nosotros nos las exigían. Para nosotros era mínimo, mi mamá me decía: mínimo sácate el 7, mínimo el 6, porque sé que eres medio bruto. Y yo decía: ay, mamá, gracias por echarme porras. Pero había situaciones, hermano, donde nosotros crecimos con un chip de lo que los papás nos decían y nos creímos esa parte. Tú nunca vas a ser como tu hermano.
Tú nunca vas a ser como tu hermana. Y Moisés tenía un problema. Señor, yo sé que he sido un instrumento tuyo, pero a mi hermano Aarón, a ese le has dado más dones. Porque yo, conociéndote ni antes ni después, sigo siendo el tartamudo de la cuadra. Y dice la palabra que Dios le respondió. Fíjense, cuando Dios te responde, nunca te va a responder, sí, mira, ve. Cuando Dios te responde, siempre te va a responder en preguntas. Señor, ¿es que podrás curarme? Dice Dios. ¿No pasó el COVID y sigues vivo? Señor, ¿podrás tú hoy bendecirme porque tengo una deuda? ¿No comiste hace 5 años? ¿No comiste hasta 10? ¿No tuviste un problema tan fuerte que aún yo te ayudé? Dios siempre te hace preguntas. Y le estaba haciendo la pregunta a Moisés. Mire lo que dice ahí en Éxodo 4. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Dice la palabra. ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora ve, pues ve, y yo estaré contigo en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Iglesia, si hoy usted tiene en su corazón que Dios lo respalde, Dios lo va a respaldar. Pero primero vaya usted y Dios lo va a respaldar en el camino. Usted no ponga su necesidad delante de Dios. Hay veces que decimos, sí, Señor, aquí está mi necesidad. Pero el que ya tiene una comunión con Dios, sabe que Dios le va a responder. El primer milagro de Jesús, ¿alguien recuerda el primer milagro? Exactamente, las bodas de Canaán. Convirtió el agua ¿en qué? En vino. Y la gente se sorprendió. Pero algo que me llama la atención es que Jesús mandó a llenar las tinajas. O sea, obediencia. Jesús mandó, los demás fueron. No hubiera habido vino en las bodas si no hubiera sido primero por la obediencia a Cristo. María le dice, hijo, es que no tienen vino. Y Cristo le responde, ¿qué tienes contra mí, madre? No ha llegado mi hora. Es que ya se acabó el vino, hijo. Y lo primero que Jesús dice, vayan y llenen las tinajas de agua. Lo primero que Dios te manda para que usted tenga una necesidad cubierta es, entiendan, la presencia de Dios ya está con ustedes. La sanidad no va a estar, la sanidad ya opera en sus vidas. Dios tiene el control de lo que usted piensa y habla, que a veces Dios respeta su libre albedrío. Pero dice la palabra aquí, no soy yo Jehová el que hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego. Ahora pues, mandato de Dios, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué le estaba mandando Dios a Moisés? Que fuera. Y en el camino yo estaré contigo. O sea, no Dios te dice, mira, yo voy delante de ti abriéndote camino, ya, pásale. No, ve y yo estaré contigo. Hermanos, va a haber situaciones en las cuales nuestros hijos se van a enfrentar y no vamos a estar papá ni mamá. La única convicción que van a tener nuestros hijos es el conocimiento que les dimos de Dios en sus vidas. Algo que yo defiendo a capa y espada. Yo tengo un hijo y una hija y yo quiero que los dos lleguen vírgenes al matrimonio. Pero hoy en día el mundo les dice, no, eso ya es anticuado, eso ya es del pasado. Ya, el que llega al virgen, es más, ya no está en santidad el que llega a la virginidad, al matrimonio. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, hermanos. Pastor, es que los tiempos cambian. Iglesia, yo platicaba con una hermana, le decía, es que no vamos a regatear la gracia y la santidad de Dios. Yo voy al tianguis y pregunto, ¿cuánto vale la playera? Y me dicen 200 pesos. Oiga, ¿cuánto es lo menos? 180, 170. No, es que no me alcanza. Pues bueno, 175 y no me dé bolsita. Pues va. Porque yo voy a comprar al tianguis sabiendo que es un mercado ambulante, es un mercado hasta un punto informal.
donde voy a poder encontrar lo que yo quiera de un precio regular o informal. Pero si usted se va, y voy a decir marcas, si usted se va a Liverpool, si usted se va al Palacio de Hierro y buenas tardes, oiga, quiero este árbol, ¿le puede hablar a su gerente? Para que, háblele por favor, sí. Entonces el gerente, muy buenas tardes, oiga, aquí dice que vale 1,200, ¿cuánto es lo menos? Imagínese que usted le diga eso al gerente de Liverpool. Bueno, discúlpeme, pero mire, es que los precios no los pongo yo, los precios ya están establecidos. Pues sí, pero pues, como a mí me gusta para una quiniela, un 500, ¿no? ¿Cómo ve? No, discúlpeme, pero no es tianguis. En Perisur, ahí en Palacio de Hierro, en Liverpool, ya hay precios donde el que tiene lo paga. Iglesia, nuestros hijos son de Dios y ellos ya tienen un precio que si el mundo los quiere, tienen que pagar el precio, apartados para Cristo. Usted no debe de permitir que el mundo etiquete a sus hijos. Es que en el pasado tuviste un accidente, tuviste una situación difícil, ahora para el mundo vales menos de lo que trae su precio aquí. Y por eso hoy en día los hijos de Dios hemos sido devaluados. No tenemos el mismo precio, porque pensamos que Dios va a ir delante de nosotros abriendo camino cuando el Señor te manda. Llenen las tinajas de agua y entonces verán el milagro. El Señor le dice: ve, porque yo estaré contigo. Le está mandando. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Subliminarmente le decía: mira que cuando sueltes la lengua, imagínese lo que pasa es que Dios es medio tartamudo. Si Dios va a estar con tu boca es porque Dios te va a dar la sanidad en tu boca. Si Dios va a estar en tus ojos es porque vas a ver la visión de Dios. Es que Dios está moviéndose en milagros, pero hoy la iglesia tiene la necesidad de su presencia, pero conforme a lo que usted quiere. Usted quiere regatear la presencia de Dios. Sí, Señor, voy a ir contigo, pero como Gedeón, dame una señal. Hermanos, eso era en el Antiguo Testamento. Hoy la señal es que somos los templos del Espíritu Santo. Hoy la presencia de Dios está dentro de nosotros. Y entonces dice la palabra que cuando Dios le dijo: te estoy mandando a que vayas porque yo estaré en tu boca, subliminalmente te estoy dando la sanidad. Dice la palabra que por segunda vez se volvió a quejar Moisés en el Éxodo 4:13. Y él le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Iglesia, Moisés no creía en el poder de Dios en su vida. Moisés tenía una debilidad de incredulidad, y Aarón era de una personalidad dócil, pero cedió ante las demandas del pueblo, porque Aarón fue el que terminó haciendo el becerro de oro. Es que Dios no te ve por lo que puedas mostrarle a los demás. Dios siempre mira el corazón. Dios sabía que Aarón era manipulable, que en algún momento donde Moisés iba a la presencia, va a decir: Aarón, queremos un Dios. Tráiganse el oro. ¿Y de dónde era el oro? Era oro que habían sacado de Egipto. Iglesia, Dios te va a dar incluso las riquezas del mundo, pero aún con las riquezas del mundo usted puede idolatrar a un Dios que no precisamente es el Dios de la palabra de Dios, de la palabra de la Biblia. Una de las debilidades de Aarón era que se unió a Moisés al desobedecer las órdenes de Dios con respecto a la roca que daba agua. Se unió a su hermana para tratar de acusar, para tratar de murmurar contra su hermano. Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero Aarón era un hombre de doble ánimo. Dios le dice a Moisés: quiero que hables a la peña. Y Aarón, ¿quién cree que le pegó a la peña? ¿Quién tenía la vara? Pero Aarón, ¿dónde estaba para estorbarle? Ni Aarón ni Moisés entraron a la tierra prometida. Los dos se quedaron. El Señor le dijo: háblales. ¿Sabe cuál fue el problema de Moisés? Que ahora, de ser un hombre que tenía
necesidad de Dios. Ahora él decía: nosotros lo sacamos del pueblo de Egipto. Moisés se atribuyó la deidad. ¿En qué momento te desconectas de la presencia? ¿En qué momento tu necesidad ya no es Dios? Hoy tu necesidad es lo externo. Dice la palabra, mire lo que dice ahí en el 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Dios, ¿por qué se había enojado? Porque Moisés no había creído en él. Mire, hermanos, Dios no es como nosotros. Es que me enoja porque tú eres bien inteligente y ahora mira lo que estás pasando. No, Dios te dice: ¿no quieres creer en tu inteligencia? Te saco. Mire, si yo sé que mi hijo no tiene la capacidad para la escuela, hermanos, con un 7 yo me doy por bien servido. Pastor, pero es que eso es mediocridad. Hermano, yo no voy a traumar a mi hijo como quizá un servidor lo traumaron. Yo tengo que ver qué capacidades, qué cosas le dio Dios a mi hijo, para que sobre eso mi hijo exalte el nombre de Dios, en lo que sea, pero que sea un hombre de Dios. Es que no es el hombre exitoso porque tenga carrera o porque tenga un buen negocio. El hombre es exitoso porque tiene a Dios en su vida. Hoy usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios exitosa. Y yo quiero terminar con esa parte porque ya me están poniendo el amarillo. Dice la palabra en el 15: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de decir. Yo estaré contigo, pero con un intermediario. O sea, voy a estar contigo, pero si Aarón quiere consultarme a mí, va a tener que hablar contigo, Moisés. Si tú quieres ser mi representante, vas a tener que decirle a Aarón que hable por ti, porque tú eres tartamudo. Iglesia, la promesa, dice la palabra, es que hoy ya no, nadie nos enseñará. Hoy le conoceremos cara a cara, porque tenemos una relación con Dios. Mire, iglesia, gloria a Dios, porque hoy en día hay tantas doctrinas, tantos discipulados, que la licenciatura, que si quieres ser teólogo, gloria a Dios, pero esos son nombramientos humanos. El llamado lo hace Dios. Y Dios puede llamar a alguien que no tenga ni la primaria, como a alguien que está muy preparado, porque Dios a todos les da por igual. Pastores, que a veces me siento que no soy muy apto, siento que mi pasado me persigue, siento que mi necesidad me está alcanzando. Y escúcheme bien, y entonces llega un punto donde Dios le dice: vas a hablar y yo voy a estar contigo. Y dice la palabra en el 4:18: así fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún vive. Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban ¿qué? Matarte. Iglesia, en algún momento todos los que han querido pisotearte, Dios los va a hacer a un lado. Pastor, es que yo ya mandé a matar, yo ya mandé a echarle una hechicería, una brujería, una maldición, porque es que esa vecina, hermanos, Dios se va a encargar. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Cuando usted le pone una uña a la voluntad de Dios, una uña humana, deja que Dios ya no va a orar, porque Dios es soberano. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy en día? Tengo una necesidad: confiar en Él, obedecerle. Si Dios te dijo una cosa, Él la va a cumplir. O sea, Dios va a insistir, no te va a estar moliendo como tu mamá de levántate, 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 pero Dios va a estar hablándote, susurrándote el oído: vamos, tú puedes. Una vez más, el Señor te ha dado la bendición. Y dice la palabra entonces aquí: y dijo Jehová a Moisés: cuando haya vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que ha puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Qué le estaba diciendo a Dios a Moisés?
voy a endurecer su corazón para que a través de eso tú tengas más necesidad de mi presencia. Hay veces que la gente es dura. Cuando hay un desgaste espiritual, emocional, tú necesitas su presencia. Cuando la gente tiene sed, cuando la gente tiene un desgaste físico, no, tengo ganas de agua, sí. Pero mientras esté sentado, la coquita se apetece. Mientras esté sentado, la papita. Pero haciendo ejercicio, el que hace ejercicio sabe que la coca le va a dar más sed. Tú necesitas el agua. Crear una necesidad para que Dios pueda suplirla. Tú necesitas muchas veces ser afligido en tu corazón, en un problema, para que entonces digas como el hijo pródigo, volviendo en sí, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Tú vas a ser consciente que muchas veces no tienes el derecho a que Dios te llame hijo, pero cuando Dios te vea de lejos, Él se va a lanzar a tus brazos y te va a decir: te estaba esperando. Tú te alejaste de mí, pero dice el Señor: pero yo siempre he estado aquí con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Para terminar, dice la palabra que entonces en el 23 dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso es lo que dice la palabra que le dijo a Faraón. Jehová ha dicho a Israel: es mi hijo primogénito. Y mire lo que dice el 24: y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Digan conmigo: quiso matarlo. ¿A quién quiso matar? A Moisés. Entonces Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Escúcheme bien, aún con las señales podemos ser desobedientes a su palabra. ¿Qué era lo que tenía que hacer Moisés al octavo día de tener el hijo? Circuncidarlo. Pero cuando Dios te va a mandar a una misión grande, Dios va a hacer que su obra esté completa en tu vida. Dios nunca te va a mandar sin fusil a la guerra. Iglesia, es por eso es que hoy Dios está tratando con tu carácter. Hoy Dios está tratando con tu intolerancia, con tu paciencia. Que a ti no te importe lo que digan los demás. Hoy aquí aceptamos en Abba Padre a la gente en las condiciones en las que sea, siempre y cuando tenga necesidad de Dios. A la única persona que nos va a costar mucho trabajo aceptar es aquel que venga sin necesidad de Dios. Porque el que no tenga necesidad de Dios va a ver el problema en los demás. Ay, mira, esos traen sombrero. Ay, mira, esos traen arete. Ay, mira, esos traen tatuajes. Hay un hermano que hasta aquí trae playera de la América. Imagínense qué atrevido. Al hermano ya trae el de Cruz Azul porque ya pasó, pero no va a ser campeón. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Yo quiero que se ponga de pie, por favor. ¿Cuántas esposas hay aquí? Levanten su mano. Gloria a Dios. Cuando Séfora le dice al marido: tú me has sido esposo de sangre. ¿Qué significa ser esposo de sangre? Recuerde que la circuncisión era un pacto. En la sangre, dice la palabra en Hebreos, en la sangre está la vida. Y hoy los hombres, perdónenme lo que le voy a decir, hermano, pero hoy los hombres tenemos una gran responsabilidad por nuestra esposa y por nuestros hijos. Y nos está valiendo gorro la voluntad de Dios. Hoy esperamos: Señor, yo ya fui a conseguir trabajo, no encuentro, pero si la mandas a ella, a lo mejor ella nos puede mantener. Yo sé que la puedes usar de instrumento. Mi hermano, no.
Hoy la mentalidad del hombre es que los roomings, las parejas en pecado, que eso es lo que dice la palabra de Dios, es vamos a comprar 50 y 50, ¿qué te parece? Vamos al cine, tú pones las palomitas y yo pongo el refresco. Hermanos, no funciona así. El hombre es el sacerdote, el hombre sustenta. La mujer puede trabajar y si se le pega la gana a la mujer apoyar, gloria a Dios, pero no es la obligación de la mujer. La mujer virtuosa está en su casa bendiciendo su matrimonio, bendiciendo sus hijos. Hoy los hijos, de verdad, hermanos, ustedes tienen que aprender a educar a sus hijos porque son el futuro de una esposa o de un esposo que los espera. Hermanos, en YouTube los bendecimos. Nos vemos el próximo domingo.